Hola, les doy la bienvenida al curso de recuperación de modelado. Aquí vamos a iniciar con unas breves sesiones que posteriormente podemos ir ampliando para poder extender lo que se ve en las notas. Vamos a mostrar aquí algunos ejemplos resueltos. Bien, en las notas ya se explicó cuáles serán los diferentes modelos que se van a utilizar. En particular vamos a manejar sistemas que tienen la característica de que son determinísticos, es decir, que no dependen de una variable aleatoria. Vamos a ver sistemas que son homogéneos, o también se entiende que sus condiciones iniciales son nulas. Dentro de las demás características vamos a ver sistemas que sean invariantes en el tiempo. Las ecuaciones obtenidas serán de parámetros concentrados. Tendremos también la característica de que nos enfocaremos únicamente a los sistemas continuos y sobre todo lineales. Todas estas características solamente las vamos a resumir como lo que se conoce en los sistemas de control como los sistemas lineales invariantes en el tiempo, abreviado como LTI, del acrónimo Linear Time Invariant. Estos serán los sistemas a grosso modo. Se asume que las condiciones, si no se menciona nada sobre las condiciones iniciales, serán nulas. Siempre hablaremos de sistemas determinísticos. Por supuesto que pueden ser lineales invariantes en el tiempo y ser de parámetros distribuidos, por ejemplo, pero bueno, la primera hipótesis que tendremos es que serán concentrados, así como también la parte de continuos, ya que también los sistemas LTI existen para los sistemas discretos. Estos, a menos que se especifique lo contrario, pues veremos solamente continuos. Pues bien, dentro de los sistemas lineales invariantes en el tiempo tendremos, se mostrarán las siguientes representaciones, como son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Suelo utilizar mucho acrónimos para acortar siempre a qué nos estamos refiriendo, entonces les llamamos ODES, igual viene de su acrónimo en inglés, el resto están escritos como acrónimos en español, que sería FT, la función de transferencia, DB, diagramas de bloques, DFS, diagramas de flujo de señales, DSA, diagramas de simulación analógica, y finalmente EE, que son las ecuaciones de estado. De todos estos, los que van a cobrar mayor importancia serán la función de transferencia y las ecuaciones de estado, ya que son representaciones de modelos matemáticos reducidos, mientras que los diagramas de flujo de señales o de simulación analógica o de bloques permiten ver también bastante información de cómo interactúan las variables, pero difícilmente muestran un resultado en concreto. Es decir, se tiene que ir a recurrir a la reducción para obtener alguno de estas dos. Pues bien, para comenzar, hablaremos de las ecuaciones íntegro diferenciales, o simplemente llamadas ecuaciones diferenciales. En las notas se menciona por qué es exactamente lo mismo, y estas se obtienen mediante la aplicación de las leyes físico-químicas que están relacionadas con las variables de los sistemas que se pretenden modelar, ya sean sistemas eléctricos, mecánicos o de transferencia de masa o energía, conocidos como sistemas químicos. Nota importante: por variables se debe de entender como las características cuantificables en unidades de ingeniería que se desean caracterizar, controlar o simplemente representar mediante el modelo matemático. Como ejemplo número 1, mostramos las ecuaciones de equilibrio para un circuito eléctrico RC serie, para lo cual vemos que las leyes que se aplican son leyes de Ohm y Faraday, así como también la ley de mallas de Kirchhoff. En este caso, de la ley de Ohm y de Faraday, sabemos que el potencial o voltaje de una resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente, pese a que la variable de potencial a la entrada y la corriente son funciones temporales o funciones que dependen del tiempo. No se especifica si es corriente alterna o corriente directa, puede ser cualquiera de las dos, el modelo aplica para cualquier caso. Por otro lado, también tenemos que de la ley de Faraday el potencial o el voltaje en un capacitor es 1 sobre C por la integral de la corriente que pasa a través de ese capacitor.
de la ley de mallas de Kirchhoff tenemos lo que es conocido como ecuación de equilibrio, el cual dice que la suma de potenciales o de voltajes en una malla es igual a cero. En este caso, entonces, tenemos que el potencial de entrada es igual a la suma de los otros dos potenciales, potencial en la resistencia y potencial en el capacitor. De ese modo, la solución, es decir, la ecuación general o diferencial, que sería el modelo matemático inicial de este sistema, pues sería simplemente sustituir las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación número 3. De ese modo, se obtiene lo siguiente. Tendremos que el potencial de entrada será igual a R por I de t más 1 sobre C integral de I de t diferencial de t. Esta sería mi solución inicial o mi modelo matemático inicial, con el cual se puede después trabajar para obtener el modelo matemático reducido, dependiendo de cuál sea la variable de interés. Si me interesa la corriente, si me interesa el potencial en la resistencia o si me interesa el potencial en el capacitor, o todas. También se puede tener de manera simultánea el interés en más de una sola variable. Para el ejemplo número 2, tenemos que queremos obtener las ecuaciones de equilibrio o el modelo matemático inicial para un sistema masa-resorte-amortiguador. En el ejemplo anterior o en la vista anterior se mostró la configuración vertical, mientras que aquí estamos también mostrando la horizontal. Resulta que una de las grandes cuestiones siempre es, bueno, ¿y qué pasa con la fuerza gravitacional? Resulta que si la fuerza es aplicada de manera perpendicular a la fuerza gravitacional, estas se nulifican, ¿sí? La suma de fuerzas cuando son perpendiculares no afecta el movimiento. ¿Qué pasa cuando está vertical? Aquí está alineada, exactamente son paralelas la fuerza gravitacional y la fuerza que se aplica en la masa. Bueno, en este caso, el modelo se obtiene a partir de que este sistema ya está en equilibrio, es decir, que el resorte y el amortiguador tienen una posición tal que el sistema ya está sin movimiento, y en ese caso el modelo es exactamente el mismo para la versión vertical que para la horizontal. En este caso se aplican leyes de Newton y de Hooke para determinar las ecuaciones de equilibrio. Todo esto es como el resultado de un diagrama de cuerpo libre que nosotros nos podemos ahorrar simplemente analizando que la suma de fuerzas es igual en el sistema a cero. Entonces la fuerza aplicada de manera externa es igual a la suma de las fuerzas determinadas por cada uno de sus elementos, en este caso fuerza en la masa, fuerza en el amortiguador, fuerza en el resorte. La fuerza en la masa es masa por aceleración. La aceleración se puede definir como la primera derivada de la velocidad o bien como la segunda derivada de la posición, en este caso posición traslacional. La fuerza en el amortiguador es directamente proporcional a la velocidad o bien directamente proporcional a la derivada de la posición. Y por último, la fuerza en un resorte es directamente proporcional a la posición. Esto nos da como solución simplemente la sustitución, igual que en el caso anterior, de las ecuaciones. Si en este caso esta es la ecuación 1, 2, la 3 y la 4, pues en sustituir 2, 3 y 4 en 1, y así obtendremos que la fuerza de entrada es igual a masa por la doble derivada. Aquí voy a usar esta notación que es igual doble derivada, cada puntito es una derivada, perdón, más b por la primera derivada de x más k por x de t. O también se puede escribir en la versión de velocidad, que sería masa por la primera derivada de la velocidad más b por la velocidad más k por la integral de la velocidad. Estas serían las dos versiones de la solución de ecuación diferencial inicial. Para el ejemplo número 3, en una versión similar a los mecánicos, nada más que en este caso con movimiento rotacional, lo que se va a tener es igual la obtención a través de una ecuación de equilibrio, en este caso la suma de pares, ahora es el par motor o torque conocido en inglés, pues será en equilibrio será igual a cero, es la suma. Y entonces aquí lo que tenemos es omega como la velocidad angular, porque es una velocidad giratoria o de movimiento circular, y teta vendría siendo la posición angular. En este caso, cada una por supuesto con sus respectivas unidades.
En este caso tendríamos que tau de t, el par aplicado de manera externa, será igual a la suma de pares por cada uno de sus elementos. En este caso, el par obtenido por el momento de inercia, que sería equivalente a la masa, que sería j por la aceleración, que es la primera derivada de la velocidad angular, más la fricción viscosa, en este caso, que será v multiplicada por la velocidad angular. Su versión con respecto a la posición, pues es simplemente sustituyendo lo que ya se tiene, que sería j por la doble derivada de la posición angular más v por la derivada de la posición angular. Cualquiera de estas dos viene siendo la solución inicial para obtener las ecuaciones diferenciales. Por último, como cuarto ejemplo, tendremos ahora un sistema hidráulico, o también conocido como sistema de transferencia de masa, para el cual se aplica la ley de conservación de masa y leyes de Bernoulli, que son leyes hidráulicas. En este caso, lo que nos dice la ley de conservación de masa es que todo lo que entra menos todo lo que sale es igual a la tasa de acumulación. En este caso, flujo es una unidad de volumen por unidad de tiempo, tanto en la entrada como en la salida, y lo que tenemos dentro acumulado pues es volumen. En este caso C vendría siendo la capacitancia o sección transversal del tanque contenedor, que es área, y H sería el nivel o altura. Entonces área por altura nos da volumen. En este caso R, el parámetro R viene siendo una resistencia hidráulica, que es el que permite saber qué tanto tarda en salir o qué tan rápido sale el flujo, cómo cambia el flujo de nivel en el tanque conforme al cambio en el flujo en la salida. En este caso tenemos la siguiente relación. Decíamos, de la ley de conservación tendremos lo que entra, que es Q0 de t, menos lo que sale, que es Q1 de t, será igual a la acumulación, pero a la tasa de acumulación, al cambio de acumulación. Entonces será C por la derivada del nivel C de H de t. Y además el flujo a la salida, por ley de Bernoulli, se sabe que será igual a 1 sobre R por el nivel H de t. Y estas serían nuestras dos ecuaciones de equilibrio. En este caso no basta con una, pues se puede tener dos, ya sea sustituir Q1 dentro de esta para tener todo en función de H, o despejar H y sustituirla acá para tener todo en función de Q1, que sería cualquiera de estas dos la variable de interés. Finalmente, como ejercicio, les propongo que obtengan las ecuaciones de equilibrio tal como se obtuvieron en los ejemplos resueltos para este sistema eléctrico, este mecánico y este hidráulico. Y entonces verán que es exactamente la misma teoría de manera extensiva. Si tienen alguna duda en la resolución, pueden consultarme vía correo electrónico o a través de la plataforma Edmodo. Gracias.